Muy buenas chicos, vamos allá con otro análisis ya que estamos de rebajas de Black Friday en Bitcoin. Y ya os digo que según el análisis que vamos a hacer hoy, esto solamente acaba de comenzar. Es probable que aún veamos alguna bajada más antes de que el precio se detenga. Pero no os preocupéis porque vamos a detallarlo todo en este análisis. El otro día comentábamos por aquí esos dos canales alcistas que nos delimitaban muy bien las zonas de parada del precio. También teníamos delimitada la zona de los $100.000 donde se acumulaba muchísima liquidez en esta zona de aquí, ya que es un precio psicológico muy pero que muy importante para el precio de Bitcoin, porque al final esos $100.000 es un hito para el precio. Llegar a esa cifra redonda es absolutamente increíble, ya prácticamente llegó, pero en este caso no la llegó ni a romper ni a retestear exactamente. Lo mismo pasó parecido a los $90.000, mirar qué pedazo subida tenía anteriormente en esta zona de aquí, y sin embargo cuando llegó a los $90.000 fue cuando le empezó a costar continuar el movimiento alcista. En el caso de los 90.000, la liquidez que tenía al alza era mayor de la que tenía esa liquidez en contra, por tanto al final terminó rompiendo a pesar de que tuvo bastante resistencia y se apoyó, como vemos por aquí, provocando un pullback y un siguiente impulso al alza. Pero al final, después de tener esa pequeña guerra en esta zona, le fue bastante complicado volver a afrontar esa zona de los 100.000. Por tanto, no es tan descabellado que el precio corrija un poco después de retestear todos esos precios. Al final hay que tener también un poco de perspectiva que hace nada que rompimos esos máximos históricos, es decir, para que el precio de Bitcoin rompiera los máximos históricos anteriores tuvo que retestear en forma de canal bajista durante meses, entonces tampoco pasa nada porque tenga una pequeñita corrección en esta zona. Pero siendo claros y recordaros que no es recomendación de inversión y que debéis hacer vuestros propios análisis, es probable que pueda tener algún tipo de porcentaje más a la baja. Esto vendría coincidiendo perfectamente a lo que viene siendo el viernes de Black Friday, que la verdad que esta bajada le va perfecta a esas rebajas. Pero bien, dejémonos de bromas, vamos a ponernos un poquito más serios, vamos a analizar más con exactitud el gráfico. Ya sabíamos de este canal que se había roto, etcétera, etcétera, pero nosotros por ejemplo marcamos nuestra tendencia principal, que sería esta de aquí. Aunque el precio se encuentre muy alejado desde ese punto, no es tan raro que venga a lo mejor a buscarla hasta esta zona. De todas formas, tengo que comentar que yo creo que esa sería la forma más pesimista de ver el precio, que vaya a retestear esa tendencia principal. Pero bueno, aún así, aunque vaya a retestearla, estaríamos hablando de que sigue en tendencia alcista, por tanto no sería nada malo y nos vendría muy bien para seguir acumulando a los que no les dio tiempo a coger el precio. Luego os detallaré en temporalidad de 4 horas y en 1 hora porque creo que continuará bajando y hasta qué puntos, pero lo que sí debemos marcar ahora desde ya es nuestro FIBO de este movimiento mayor, ya que el FIBO que marcábamos el otro día se ha roto por la zona del 618, por tanto ya no lo considero válido. Si nosotros nos vamos a 4 horas para marcar el FIBO con más exactitud, ya veis que el gráfico empieza a coger forma, pues lo voy a marcar sin tener en cuenta los spikes y teniendo en cuenta los precios absolutos, es decir, desde esta zona hasta esta zona de aquí. Como vemos, confluye ese 382 con la parte inferior de este soporte. Por tanto, ahora aquí se nos abre el dilema. En primer lugar, tenemos esos $90.000 que ahora ya no están actuando como resistencia como en estos puntos de aquí, sino que más bien están actuando como soporte como actuó en esta zona. Por tanto, esos $90.000 van a actuar como un muro de cara a que el precio por lo menos tenga algún tipo de rebote, es lo que yo me esperaría. De todas formas, ya sabéis que para anticipar todo esto habría que marcar una tendencia seguramente en temporalidad horaria tal que por ahí, y en cuanto veamos que esa tendencia se llegara a romper, sí que podemos ver un rebote a estas cotas otra vez como mínimo. Luego tenemos esa zona del 382, ¿vale? Que confluye con este soporte que vemos por aquí muy claro, y que no sería tan extraño que el precio fuera a retestear ese point ahí en algún momento para confirmar ese FIBO en el 382 y continuar otra vez ese retesteo a esos $100.000. Es otro análisis bastante plausible, pero es que soléis utilizar FIBO, sabéis que normalmente va a buscar ese 0,5 y también ese 618 que es el Golden Pocket. Pero tenemos que entender la circunstancia en el ciclo de mercado que estamos en un bull run, por tanto no sería tan raro que simplemente completara su corrección buscando esa zona de 382 para luego continuar otra vez al alza. Básicamente aquí de lo que debemos estar atentos es de dónde encuentra esa resistencia, dónde encuentra esa liquidez suficiente para detener en precio en esta bajada que la verdad está siendo bastante acelerada y poder predecir en base a tendencias esa ruptura para empezar a iniciar otra vez el retesteo a esa
zona de máximos. En el caso de que llegara un poco más macro a ese 0,5, pues sí que estaría ya peligrando un poco, sería una corrección más severa. Ya os digo que seguramente obtenga resistencia en esta zona, por tanto sería raro que la rompiera, pero si la llega a romper, tener un pullback, ir a buscar esa zona de 0,5 tampoco sería tan extraño y completaría una corrección más macro que sería muy pero que muy orgánico de cara a ver el precio en los próximos meses. El último punto que yo sí que tendría en cuenta y se pondría bastante feo si lo llegara a romper, que la verdad que las posibilidades son pocas pero están ahí, sería esa zona entre el 618 y 0,66, lo cual que si produce una corrección severa y en tiempo podría llegar en algún momento hasta esa zona de ahí, incluso confluyendo con la tendencia principal que comentábamos antes. Por eso me sería muy raro que el precio llegara hasta esa zona, porque tenemos la tendencia muy lejos todavía, pero bueno, no lo podemos descartar. Lo que sí podemos confirmar es que a nivel de corto plazo, es decir, el análisis que hacíamos otro día, pues acaba de romper ese 618, por tanto es completamente bajista. Ya no solo eso, sino que nos ha roto esos canales ascendentes, por tanto debemos tener bastante cuidado. Vamos a ver eso que estoy comentando ahora mismo y por último os voy a poner una cierta hipótesis que se me está pasando por la cabeza. Ojalá no ocurra, de verdad os lo digo, pero bueno, siempre hay que tener todas las hipótesis encima de la mesa. Bien, como vemos por aquí, rompe esa zona de 0,5, ¿vale? Que es la zona que comentábamos en el canal donde iba a tener bastante resistencia y veíamos esa mecha por ahí que tuvo bastante resistencia. Es decir, el precio se detuvo en un primer lugar en esa zona, pero es que luego continuó su bajada hasta la zona del 618, la cual reingresó, rebotó, incluso en este canal también confluyó, pero vemos que al final pues no tuvo fuerza para mantenerse y lo terminó rompiendo. Entonces aquí ya viene lo peligroso, es decir, vemos esta pedazo de subida que tuvo en el día de hoy, esa vela de 4 horas que fue un pullback exacto a la zona del 0,5 y por tanto una vez rotos estos fibos confirmamos que hay una tendencia bajista vigente y simplemente debemos detectar dónde va a ser plausible que tenga un rebote para romper esa tendencia. El primer aviso para detectar eso es en temporalidad de 1 hora. De todas formas ya vemos que las mechas están empezando a cambiar conforme a como estaban antes. Mirar todas estas mechas de indecisión, poco volumen de negociación, sin embargo ahora está empezando a haber mucho volumen y están empezando a aumentar las compras. Vemos incluso con esas mechas de liquidez que vemos todas por aquí, eso en patrón de velas sería bastante positivo, pero a no ser que veamos ahora mismo una recuperación apoteósica en esta zona reingresando en lo que viene siendo el canal, pues básicamente tenemos que ser un poquito negativos y pensar que va a buscar por lo menos esa zona de los $50.000. Ya os digo que esa zona de 50.000 va a actuar como un muro y a ver si consigue aguantar la batalla con los bajistas. Como os comentaba, la primera señal de cara a ver esa recuperación del precio ya la hemos tenido, es decir, mirar por aquí que básicamente ha roto la tendencia, pero vemos que está volviendo a reingresar, así que está en un punto peligroso. Veremos cómo cierra la vela diaria, que es una cosa muy importante, y eso sería una tendencia secundaria. Podemos trazar otros tipos de tendencia más estructural, como por ejemplo esta que vemos por aquí, que vemos también que justo confluyó en esa zona tendencial y fue para abajo. Entonces tiene que romper estas tendencias estructurales para llegar a ver que el precio rebota al alza. Es decir, yo ahora mismo sinceramente le veo mucha resistencia, es decir, aparte de las tendencias bajistas, veo que el canal está roto y veo también ese 618. Y ya os digo que en temporales bajas el único aspecto positivo que veo es en el patrón de velas, que está dejando bastante mechas al alza. Lo bueno también para comentar es que como hay más volumen de negociación, parece que está entrando compras, cosa que no estaba sucediendo en este punto, así que veremos cuál es su punto de máximo dolor antes de que rompa y tenga un impulso al alza. En el caso de que rompiera las tendencias, buscaríamos lo mismo, es decir, fibo desde la parte superior hasta la parte inferior, y tendría que romper este nivel de aquí que os voy a marcar ahora mismo, sería ese nivel de entre 0,66 y 618, para especular de que vaya a retestear esa zona a través de los 100.000. No quería marcharme del análisis sin comentaros esa pequeña hipótesis, que la verdad que yo pues ojalá que no se dé nunca, ¿vale? Que sería la entrada de una posible guerra por parte de Europa en el tema de Ucrania y Rusia. Yo de verdad que ojalá no pase, ¿vale? Porque ya había noticias por ahí de unas bombas, etcétera, etcétera. Entonces a nivel mercado, si se diera esa noticia, que ojalá que no, sea Bitcoin, sea el oro, sea cualquier activo, a excepción de los que se favorecen cuando se abre una guerra, pues podríamos ver una capitulación del precio, es decir, bajadas apoteósicas, como cuando por ejemplo pasó lo de la pandemia, ¿vale? Pues podríamos llegar a ver al precio bajar bruscamente antes de buscar ese suelo para luego en el largo plazo continuar subiendo, porque los
fundamentales son los fundamentales. Cuando haya noticias más fiables sobre el tema, no os preocupéis porque yo os haré un vídeo al respecto. Simplemente para que no perdáis detalle de la actualización de los mercados, recordad suscribiros, darle like y ponerme también por comentarios qué activo queréis que analice. Dicho esto, un abrazo enorme a todos y nos vemos en el siguiente análisis. Chao, chao.